5 músicos desaparecen en Reynosa y un rumor falso enciende la frontera. Sus familias bloquean el puente hacia Estados Unidos, mientras el silencio oficial retumba más que la tuba que ya no suena. En California, los corridos al narco llenan estadios, mientras que en México se castiga cantarlos. Y en Sinaloa, un capo de los Chapitos cae, y sus últimas palabras se convierten en súplicas. Esto no es una serie, es México. Hola, soy Israel Zamora González, y a nombre de Carla Angélica López, este miércoles 28 de mayo, te damos la bienvenida a En Portada, Historias que se escuchan, un espacio que te conecta con las noticias que impactan día a día. No olvides seguirnos y activar la campana de notificaciones. Califica este episodio para que así nos ayudes a llegar a más personas. ¡Comenzamos! El pasado domingo 25 de mayo, 5 músicos salieron a tocar a un evento privado en la colonia Riveras de Rancho Grande, en Reynosa, Tamaulipas. Esa fue la última vez que alguien los vio. Eran jóvenes, conocidos en la escena local como Grupo Fugitivo. Entre su repertorio podemos encontrar corridos, baladas y soñaban con crecer. Desde entonces, ningún mensaje, ninguna llamada, ni una sola pista. Primero fue el silencio, después el rumor, que ya habían sido localizados. Lo dijo incluso el secretario de Seguridad Estatal. Pero horas más tarde, las propias familias salieron a desmentirlo. Ellos seguían desaparecidos, y las autoridades sin respuestas claras. Entonces vino la calle. Familiares, amigos y otros músicos comenzaron a movilizarse. Se reunieron frente al Puente Internacional Reynosa-Far. Pancartas, bocinas y también instrumentos. Porque incluso en Tamaulipas, la música se convierte en una forma de protesta. Pedimos paciencia a la gente que está esperando aquí en Puente. Paciencia. El bloqueo creció. Llegó incluso a las vialidades que conectan con Estados Unidos y el reclamo se volvió imposible de ignorar. Hasta el alcalde de Reynosa se pronunció, pidió no esparcir rumores, dijo que su gobierno está dispuesto a colaborar, pero también pidió calma. Mientras tanto, la Fiscalía mantiene activo un operativo de búsqueda y colectivos como Amor por los Desaparecidos acompañan a las familias en este camino. 5 jóvenes músicos salieron a tocar. 5 familias hoy tocan puertas que nadie abre. Y en Reynosa, la pregunta es no solo en dónde están, sino ¿por qué nadie parece saberlo? En México, los narcocorridos están prohibidos con sanciones que van desde multas hasta la cárcel. Pero en los Estados Unidos se cantan frente a miles. Este fin de semana, 2 festivales en California reunieron multitudes con un solo mensaje: los corridos bélicos no tienen frontera. Se escucharon canciones dedicadas a figuras del narcotráfico, tales como Mencho, El Mayo y hasta El Chapo. Hubo cigarros lanzados desde el escenario, simulaciones de disparos y niños entre el público. Todo esto bajo luces, cerveza e incluso marihuana legal. La canción más polémica, El Dueño del Palenque, retumbó una vez más. La misma que en México le costó la visa de trabajo a Los Ángeles del Barranco. Pero allá no hay sanciones, solo ovaciones. Mientras en un país se censura, en otro se le celebra. El corrido no desaparece, solo cambia de acento. La guerra interna en el cártel de Sinaloa sumó otro hombre a su lista de muertos. Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias La Perris o el 27, cayó en Abolato, Sinaloa. Fue el pasado viernes 23 de mayo. En medio de un enfrentamiento con fuerzas especiales del ejército, pidió ayuda por la radio. «No me dejes», suplicó. Pero no llegaron a tiempo. La Perris era uno de los últimos hombres fuertes de los Chapitos, pero también una pieza clave en la guerra que fracturó el cártel desde 2024. Estaba acusado de participar en el secuestro de Ismael El Mayo Zambada y de haber entregado información para la caída de otros capos. Durante meses, burló las autoridades, escapó por las alcantarillas, evadió cercos militares, pero esta vez no hubo fuga. Su caída no solo es el final de una persecución, es otro capítulo en una historia que aún no termina, porque en el mapa del narco, cada traición tiene consecuencias.
La historia judicial de Genaro García Luna aún no está cerrada. La Unidad de Inteligencia Financiera informó que si en los próximos 30 días no se alcanza un acuerdo para recuperar los recursos públicos desviados, el Estado mexicano reactivará la demanda civil en su contra, pero ahora en una corte de Florida, en Estados Unidos. Durante semanas, el gobierno de México y los representantes de García Luna y sus socios negociaron un posible acuerdo reparatorio. Aunque no hubo resultados inmediatos, la jueza Lisa Walsh aceptó una prórroga. El juicio puede esperar, pero no por mucho. Según la UIF, las pláticas avanzan, pero si en un mes no hay firma ni compensación, el caso volverá a los tribunales. Y con él, el intento de recuperar lo perdido en una red de corrupción que cruzó fronteras durante décadas. La tarde de ayer martes, un sismo de magnitud 5.8 grados en la escala de Richter se registró 385 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Horas más tarde, un segundo movimiento telúrico, con magnitud preliminar de 5.9 grados, volvió a sentirse en la zona. La Coordinación Nacional de Protección Civil activó protocolos de revisión en coordinación con autoridades estatales y municipales. Hasta el momento no se reportan daños ni hay riesgo de tsunami. Las autoridades piden a la población mantenerse alerta a través de los canales oficiales. Una ciudadana presentó una denuncia ante el INE por una presunta distribución de acordeones, volantes impresos con instrucciones de voto para favorecer a 9 aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Según el escrito, militantes y simpatizantes de Morena habrían repartido la propaganda en oficinas públicas y espacios partidistas en horario laboral, e incluso con el logo del INE impreso. La denuncia fue entregada a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y, de proceder, sería turnada a la Comisión de Quejas y Denuncias. Es la segunda acusación formal por el uso de estos instructivos, señalados por inducir el voto en una elección que, en la teoría, exige neutralidad. Pero, ¿y en el papel? Juan Carlos Minero Alonso, director de Black Wall Street Capital, fue detenido en Polanco, Ciudad de México, por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Su captura ocurrió este martes 27 de mayo en un operativo conjunto de la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional. Black Wall Street Capital saltó a la luz en 2023, tras un cateo en la colonia Anzures, y fue señalada como una fachada financiera para el Cártel del Norte del Valle, de Colombia. La investigación inició luego del testimonio de un ex colaborador de la red criminal, quien reveló rutas de drogas, domicilios de resguardo y vehículos con placas diplomáticas falsas. En uno de los cateos autorizados por un juez federal, se hallaron armas de alto calibre, relojes de lujo, autos deportivos, incluido un Lamborghini con placas diplomáticas, además de un arsenal que apunta a una estructura financiera al servicio del narcotráfico. La FGR continúa investigando posibles vínculos de Minero con otras figuras clave, operadores colombianos detenidos en 2022. Estados Unidos no baja la guardia. Mantiene cerrada la puerta al ganado mexicano por la amenaza del gusano barrenador, pero también abrió la cartera. Invertirá $21 millones para renovar una planta en Chiapas que producirá millones de moscas estériles. El objetivo: frenar al parásito desde el sur, antes de que éste cruce la frontera. Mientras tanto, las restricciones siguen. Cada 30 días se revisará si México hizo su tarea. Si no, el bloqueo continúa. Si sí, se reactivará el comercio. Le invitamos a visitar nuestras distintas plataformas para mantenerse al tanto de lo que acontece minuto a minuto. Milenio Diario, milenio.com, Telediario, Telediario Radio y telediario.mx. Multimedios Podcast, un espacio que te conecta con las noticias más relevantes del día. Suscríbete y coméntanos.